que abra su Biblia en Santiago capítulo 5. En este día maravilloso, hermano, he estado orando al Señor y he sentido orar por toda dolencia, pidiendo a Dios que nos use a través de los dones del Espíritu Santo. Porque Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros lo pudiéramos manifestar y pudiéramos manifestar los dones y el fruto que Él puso en nosotros. La Biblia dice que a nosotros se nos dio el Espíritu sin medida. Quiere decir, no es que el Señor dijo, no, un poquito para este, otro poquito para el otro. No, Él dice que se dio sin medida el Espíritu Santo. Lógicamente la iglesia a través del tiempo ha perdido el fluir de los dones del Espíritu, porque se ha vuelto carnal, porque no ha buscado manifestar los dones. Y por eso es que a veces dentro del pueblo de Dios solo entre miles y millones de personas solo aparecen antorchas en el pueblo de Dios, porque la manifestación del Espíritu Santo no se ha evidenciado en la vida de la iglesia, cuando la iglesia debería de manifestarlo. Y yo quiero orar, que yo quiero hablarle a usted de que Dios sana toda dolencia de la vida de sus hijos. Y esa es una bendición y una promesa. La Biblia dice, vamos a ir entrando en detalles, en Santiago capítulo 5, versículo 6, dice así, Santiago 5, 16, dice de esta manera: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Oiga, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Oye, mire qué tremendo acá, porque antes de que la oración del justo por Cristo se haga eficaz, debe de haber una confesión de pecados. Es decir, debe de haber una administración. Y en este caso, por supuesto, uno debe de empezar a través del tiempo ahorita que está empezando el momento de la predicación. Uno debe de empezar a preparar su corazón para que de esa manera la palabra que oiga usted y se le imparta pueda hacer un efecto positivo en su corazón, y de esa manera se haga vida rema, y cualquier dolencia que haya, Dios en su misericordia se glorificará. Ahora, las oraciones cargadas de fe para que haya sanidad es porque hay promesas. Recuerde que la Biblia tiene más de 6,000 promesas para la iglesia. Y una de ellas es sanar todo tipo de dolencias, que incluye la enfermedad. Pero en el Salmo, para ir poniéndole base a lo que le quiero transmitir y a lo que Dios quiere realmente hacer en su vida y en mi vida y en la vida de nuestros hijos también, es impresionante porque dice así el Salmo 103, versículo 3. El que es perdonador de todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. La versión más original dice: el que sana todas tus dolencias. ¿Oyó? Cuando Él dice que sana todas tus dolencias, incluye que sana la enfermedad. También sana todo mal que haya pasado. También sana padecimientos, indisposiciones, achaques. Eso significa dolencia. Es decir, que cuando la palabra se hace vida en nosotros, el efecto es que saca todo aquello que está mal, sana todo aquello que ha hecho el enemigo en el corazón. Sana, por ejemplo, corazones quebrantados, almas quebrantadas, almas, hermano, fragmentadas, etcétera. Aparte, el Señor puede hacer todo esto porque en la cruz pagó con su propia sangre.
Y esa es una de las cosas que a veces es difícil apropiarse dentro de la vida. Es difícil a veces porque quizás, hermano querido, el rema de Dios no ha venido en nuestra vida. Pero uno cuando logra apropiarse de cosas que Él dijo, porque si Dios las dijo es porque Él las va a hacer, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir, dice la palabra, sino que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Y Él, hermano querido, por edades lo ha hecho. Y Él dijo bien claro, hermano, en primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, certifica esta palabra porque dice así en el versículo 24 de segunda de Pedro, de primera de Pedro 2:24, perdón, dice: y Él mismo, y oiga esto, llevó, tiempo pasado, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos, otra vez, mire, fuimos, tiempo pasado de la palabra, fuimos sanados. Fuimos sanados, esto es como un cheque firmado. Es decir, es un hecho, la sanidad nos pertenece. Es como que alguien le da un cheque a usted y le dice: mire, esto es suyo. Mientras usted no lo cambia, no se hace efectivo aquello en uno. Pero cuando uno, hermano, lo cambia, entonces se hace efectivo aquello que le pertenece. Esto implica que muchos, hermanos, no han hecho efectivo en su vida ciertas cosas que el Señor ya nos dio, que el Señor ya nos regaló, que el Señor ya, hermano, por su misericordia a nosotros nos dio esas promesas. Porque por Él fue que fuimos sanados, porque Él llevó todo ahí en la cruz. En otras palabras, el Señor nos dio un certificado y lo firmó en la cruz con su sacrificio. ¿Por qué? Porque la enfermedad era parte de quebrantar la ley. Eso era lo que sucedía, porque venía bajo maldición, y el que quebrantaba caía en eso. Entonces, lo bueno es que la cruz, hermano, o en la cruz mejor dicho, Cristo nos redimió. Dice, nos redimió, tiempo pasado de la palabra. Oiga, otra vez, nos redimió de la maldición de la ley. Y si nos redimió de la maldición de la ley, también nos pertenece a nosotros la sanidad. Ahora, el Señor con esta clase de mensaje de fe siempre se glorifica como lo hizo con los 10 leprosos. Pero aquí está algo importante que vamos a ver. ¿Se acuerda usted de los 10 leprosos? Ahí se glorifica el Señor. Pero pasa que solo uno, dice la Biblia, regresó a dar la gloria a Dios. Esto es muy importante entenderlo. Solo uno regresó. En otras palabras, solo uno se mantuvo reteniendo su sanidad, su liberación. Porque Dios hoy lo puede sanar a usted, como ha sanado a muchos. Y han salido victoriosos. Y el Señor me sanó, hizo la obra en mí. Lógicamente a veces el trato de Dios es poco a poco. Si es una enfermedad, hermano, terminal, y lo hace el Señor. Pero el punto es que muchos reciben el rema de Dios mientras la palabra es ministrada, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando uno le recuerdan, como a nosotros que estudiamos la Biblia, cuando a mí me recuerda un pasaje, yo me tomo de ese pasaje y puedo vivir delante del Señor, hermano, y mantenerme fuerte y mantenerme saludable. Y es tremendo porque cuando uno escucha la palabra y se le hace rema, uno, hermano, incorpora esa palabra en uno y la sanidad se hace visible en uno. Y uno se siente fuerte, se siente saludable, se siente, hermano, de una manera extraordinaria. Y puede pasar años, hermano, sin tomar ninguna medicina. A pesar de que quizás los médicos te han diagnosticado algo, pero tú has creído en la palabra del Señor, y porque Él dijo que Él llevó todo en la cruz del Calvario, yo quiero apropiarme de aquello. Cuando yo me apropio de ello, entonces ahí es donde empiezan a surgir los milagros y las sanidades en la vida del hombre. Y esto es lo que, hermano, el Señor desea que su pueblo tenga.
Pero ha sucedido eso, hermano, que muchos no retienen su sanidad. Y de repente son sanados, pero después vuelve otra vuelta a lo mismo. Mire, lo que le quiero transmitir con esto es que para mantener la sanidad y la liberación, no hay que dejar a un lado la medicina de Dios. ¿Cuál es la medicina de Dios? La palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque a ella hay que creerla, comerla, confesarla. ¿Por qué? Porque ella se convierte en una fuente de vida para nuestro ser. Por eso es que cuando uno come palabra y, hermano, y la hace vida, porque la cuestión es hacer la vida, porque si no solo es información nada más. Si solo yo conozco la Biblia, tendré mucha información, pero no tendré vida de ella. Por eso es que el Señor aconseja allí en Proverbios, parece que se exaltó un poco el sonido, Proverbios capítulo 4, versículo 10, cuando dice así: oye, hijo mío, recibe mis palabras y oiga, y muchos serán los años de tu vida. Otra versión dice: se multiplicarán. Oiga, qué tremendo, hermano. O sea que tú puedes estar programado para irte o partir en un año específico. Sin embargo, Dios puede hacer que tus años sean multiplicados a través de oír y poner atención a la palabra. Porque el verso 20 al 22 dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan, y medicina y salud para todo tu cuerpo. ¿Oyó? O sea, ese efecto tiene que hacer la palabra. Si usted nota, todo este efecto hace la palabra que viene de parte de Dios. Y Él lo dejó escrito para que la comamos y tengamos una vida saludable, llena de paz y de bendición. Por eso es que el Señor nos ministró la Biblia y nos la dio para que nosotros pudiéramos tomarla y hacer la vida en nosotros. Entonces la palabra hay que aplicarla en nuestra vida para que actúe como una medicina. Y ese es el punto. No solo es de leerla, sino, Señor, tú dijiste, y plantarse en ese plano. Usted sabe que el Señor respeta lo que Él ha dicho. Señor, tú dijiste que sucedería esto. Y así es como muchos y miles de personas han recibido de parte de Dios, incluso nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se aplica? Se aplica estudiándola constantemente, dándole reverencia hasta digerirla y que engendre fe. Porque ese es el punto, digerirla hasta que engendre fe. Es decir, yo creo a esta palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que hace el efecto. Y por eso fíjese que es tremendo, ¿no? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos oyendo, como en este momento, Dios está impartiendo fe en nuestra vida. Es decir, la fe empieza a crecer en uno porque uno empieza a ver esperanza. Y empieza a decir: verdaderamente, Señor, tú puedes glorificarte en mi vida. Y cuando ya empiezas a abrirle ese caminito a la palabra, entonces la misma palabra, hermano, hace el efecto. Porque lo fabuloso es que cuando la has digerido y se hace parte tuya, te capacita para curar. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está viva. Cuando nosotros, hermano, le permitimos que se haga vida en nuestra vida. Y ahí es donde le da el golpe de estado a las áreas que nos están afectando o a los padecimientos. Por eso dice el versículo 20: está atento a mis palabras. ¿Por qué? Porque son nuevas cada mañana. En otras palabras, es como decir: no dejes de tomar tu medicina, no dejes de leerla, no dejes de escucharla, no seas Marta,
Porque usted sabe que ahí nos dejó una gran lección el Señor con Marta y María. Marta hacía de todo, hermano, y cuando llegaba el Señor se alborotaba y le servía y esto y lo otro. Y María, cuando llegaba el Señor, lo que se ponía es escuchar la palabra. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas de tantas cosas? Ahora que estoy acá, quiero que me escuches. Porque María ha escogido la mejor parte, escucharme. Porque eso a ella le impartió fe. Porque eso es lo que hace cuando escuchamos la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces las palabras de Dios, la Biblia, la tenemos como adorno y así no beneficia. La Biblia beneficia cuando yo empiezo a declarar, a decretar lo que ella dijo, lo que ella está diciendo. A mí me han sucedido un montón de cosas, y de seguro a usted también, hermano, cuando usted se ha plantado frente a la palabra y dice: Señor, pero tú dijiste que sucedería esto. Y uno, hermano, se enmarca en eso. Lógicamente tienen que ir con fe, para que de esa manera pueda obrar el milagro o la sanidad. Si no hay mucha fe en algo, hermano querido, entonces Dios, por su misericordia, también ha puesto médicos, para que de esa manera las personas, antes de ir a un médico o antes de una operación, hermano, puedan decirle: Señor, mira, pon las manos sobre este médico, para que cuando las ponga y haga la operación que tenga que hacer, tú te glorifiques en gran manera. También es una forma que Dios usa en el tiempo. Por eso es que hay médicos. Y Dios respeta también eso. Pero por lo general, hermano, o sea, que lo que quiere Dios es que nosotros nos apropiemos del médico o de los médicos, para que, hermano querido, no afectemos nuestro cuerpo. Porque déjeme decirle que el adquirir o el tomar mucha medicina estropea el cuerpo. O sea, mata defensas. Y lo que quiere Dios realmente es, hermano querido, que tú y yo alcancemos los años que Él ha determinado en nuestra vida. Porque uno puede irse antes del tiempo señalado, por no haberse cuidado en lo que el Señor, hermano, le ha estado mostrando a través de su palabra. Entonces esto es como una medicina. Si no la tomas y forma parte de tu ser interior, no hace efecto. Por eso, hermano, dice el Señor: está atento, no descuides, pon atención, no estés distraído. ¿Por qué? Porque esta es tu receta para tu alma. ¿Por qué insiste en sus palabras el Señor como una medicina? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los ministros de Dios. Oye bien, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de que de ese pan que comemos diariamente crecemos, sino también, hermano, debemos de alimentarnos con la palabra de Dios, porque esa sustenta el espíritu, sustenta el alma, que hace, hermano, que el cuerpo pueda reaccionar de una manera diferente. Eso sí, hermano querido, la palabra tiene que ser como la leche pura para crecer y desarrollarnos. La palabra tiene que llevar esa esencia, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Notó? El apóstol exhorta que deseemos la leche pura de la palabra. ¿Por qué? Porque hay mucha leche que trae agua, y eso hace que el cristiano crezca raquítico, que el cristiano no se desarrolle, que el cristiano no alcance, hermano, la fuerza de vida, y que el cristiano se mantenga sin ánimo, flojo, es decir, tiene un desarrollo escaso o deficiente. Y eso es lo que el Señor no quiere, sino que lo que Él quiere es que, hermano, nosotros crezcamos desarrollados como debe de crecer alguien normal. Que eso pasa como cuando hacemos, hermano, y ayudamos a nuestros hijos, que crezcan normales, saludables. Y eso es lo que deseamos con todo el corazón. Entonces el llamado de Dios es: inclina tus oídos a mis razones. En otras palabras, abre tu oído a lo que estoy diciendo,
¿Por qué? Porque así actúa la fe. La fe que viene por el oír. Recuerde, la fe es la llave, el secreto para que la promesa se haga realidad. Porque la fe no es de este mundo, como hemos dicho, sino que es algo que viene de Dios. Es algo que si logramos, hermano, hacerla como un granito, fíjese, de mostaza, dice. Si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza, yo haría cosas tremendas. Imagínense aquellos que hemos recibido cosas tremendas del Señor y que vivimos por fe. Y que por fe hemos sido sostenidos, mantenidos, sanados. Imagínese usted, hermano, si llegáramos a tener una fe como el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de las hortalizas. Imagínese cuántas cosas no sucederían en nuestra vida. Pero lógicamente, hermano, ahora Dios está hablándonos para que recuperemos y para que de esa manera nos levantemos. Porque la fe fue la clave en todas las dolencias, en todas las enfermedades, hermano, que el Señor sanó. Por eso les decía el Señor, y a mí me impacta, porque les decía de esta manera: ve y como creíste te sea hecho. ¿Oyó? Ve y como creíste te sea hecho. Es como que yo le diga ahora: ve como creíste te sea hecho. Si tú lo creíste, entonces así va a suceder. Oh, hermano, hija, decía: tu fe te ha hecho sana, ve en paz. Note que siempre le aplicaba el Señor su fe a la fe de los demás. También decía: cree solamente y te será hecho. Solamente eso haz. Claro, eso, hermano, es bien difícil a veces hacerlo. Es tan fácil, porque para Dios todas las cosas son fáciles, pero esas cosas fáciles a nosotros se nos hacen bien difíciles, porque nos cuesta creer, hacer vida realmente eso que Él está diciendo. Entonces la fe fue lo que hizo que la sanidad o el milagro se efectuara. Por eso los apóstoles, cuando oían al Señor hablar de esa manera, ellos decían: Señor, aumentanos la fe, porque realmente no hemos tenido la fe suficiente para que tú obres en esta enfermedad o en esta situación mía. Lo impresionante es que la fe viene por el oír el mensaje de la palabra, no por vista. Entonces, cuando esté oyendo una palabra de fe como esta que estamos soltando hoy, el Señor dice otra vez, Proverbios capítulo 4, versículo 20: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. ¿Oyó? Porque son vida para los que la hallan, mire, y medicina, salud para todo su cuerpo. ¿Oyó? Esto es clave delante de la presencia de Dios del cielo. En otras palabras, el Señor está diciendo, o esto quiere decir: pon atención a lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estoy soltando vida y medicina en este momento a través del rema de mi palabra que está siendo soltada por mi siervo. Solo es cuestión ahora de decir: Señor, sí, yo lo creo. Hermano, en este momento puedes estar pensando en tu mamá, en tu papá o en cualquier hermano, persona, y decir: Señor, en el nombre de Jesús, ahora a través de la fe que estoy adquiriendo y estoy recibiendo en el nombre de Jesús, mi papá, mi mamá o mi criado, como dijo aquel centurión, di solo la palabra, y tan solo que digas la palabra, el milagro que será hecho, porque yo soy un hombre de autoridad y cuando digo esto se hace, etcétera. Y cabal, el Señor soltó la palabra. El criado sanó allá en la casa, hermano. Y cuando llegó este hombre y le fue a preguntar: mira, ¿a qué horas fue que sucedió aquello? Le dijo: mira, exactamente a la hora que tú le dijiste al Señor esas palabras. Esto quiere decir que Dios puede obrar también de esa manera, porque Él quiere que vivamos una vida, hermano, de salud. Claro, cuando el Señor sana nuestra vida, y esto es muy importante y muy fundamental, ¿qué lo va a hacer? Por la fe. Cuando Él sana nuestra vida, nosotros tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestra vida, cuidar nuestra forma incluso hasta de comer. Porque eso es parte también de, hermano, de poder mantener la sanidad en nuestra vida.
Y ser cuidadoso, porque hay gente que es sanada y de repente se va, hermano, y hace lo que quiere. Y lógicamente dice: estoy sano, me liberó el Señor, me levantó de esto, hizo lo otro, pero después se descuida. Y nosotros no tenemos que tener esa actitud. Debemos de saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que debemos de guardar ciertos recaudos dentro de la vida para que aquello que hemos recibido de Dios entonces permanezca en nosotros. Y Dios de esa manera se glorifica. Ahora, ¿sabe por qué Dios da promesa de sanidad a toda dolencia? Porque ellas roban felicidad. Ellas roban dinero que se necesita para vivir. Y nosotros lo sabemos muy bien. Cuando llega una enfermedad, ¿qué es lo que hace? Te roba el dinero. Te roba felicidad, porque tienes que ir a comprar a la farmacia los medicamentos, porque tienes que ir a hacer estos ciertos ejercicios que la medicina misma nos dice que hagamos. Sí, se pierde todo eso. Entonces Dios desea tener un pueblo, porque desde el principio fue así, un pueblo sano. Por eso es que, mire, las dolencias provocan, las dolencias provocadas por el enemigo, o las enfermedades provocadas por el enemigo, ¿verdad? Manipuladas, traen un triple desastre en nuestra vida. Hay que entender que hay enfermedades, hermano, que se dan por la edad, que se dan, hermano, incluso por desarreglos que uno ha tenido, pero hay otras que se dan por el enemigo, y que esas debemos de discernir nosotros para que de esa manera echarlas en el nombre poderoso de Jesús, y así de esa manera mantenernos saludables delante de su presencia. ¿Por qué? Porque, como le dije, las que son manipuladas traen triple desastre, porque la Biblia dice que Satanás vino, en el versículo 10 de Juan, dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. ¿Oyó? Lo bueno es que Cristo, a través de su pasto, la palabra, nos da no solo vida, sino vida en abundancia, dice ahí. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que el deseo de Dios, como el deseo de un padre, es que sus hijos gocen de salud, de fuerza, de fortaleza, de sabiduría. Y ese es el deseo que tenemos con nuestros hijos. Por eso oramos por los niños hoy. Eso sí, debemos de entrar por la puerta, como dice el versículo 9 ahí también del capítulo 10 de Juan: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entraré y saldrá y hallará pastos. ¿Oyó? Pastos es palabra. Pero palabra que renueva, palabra que restaura, palabra que sana, palabra que libera. Porque el objetivo de predicar el evangelio es traer buenas nuevas, traer salud, traer bendición, traer restauración. Ese es el objetivo de la palabra, liberación, para que de esa manera podamos gozar de un Dios que está vivo, hermano. Por lo tanto, no permitamos que ninguna dolencia nos postre y robe nuestra esperanza y promesa. Si usted, hermano, está padeciendo, está pasando ciertas circunstancias, pues es el momento de empezar a tomar la palabra en serio y decirle: Señor, yo quiero que hagas vida a esa palabra, porque tú dijiste que por tus llagas fuimos sanados. Tú dijiste que esto sucedería en mi cuerpo, en mi ser. Por lo tanto, yo me apropio de eso. Y apropiate. Y si estás tomando medicina, pues el Señor se va a ir glorificando, y poco a poco, hermano querido, se va a ir desapareciendo eso. Pero debes de atreverte a creer y decir: no, Señor, yo realmente, si tienes la convicción de fe, porque hay que tener la convicción de fe, como le decía. Si no tiene una convicción de fe, entonces siga, hermano, siendo parte de eso y hágalo parte de su vida. Pero yo no quiero que eso sea parte de mi vida. Yo quiero que, hermano, la salud de Dios sea parte de mi vida hasta el final, si es posible. Como le digo, en el tiempo final, quizás, hermano, Dios permitirá de alguna manera de que porque nuestro cuerpo está destinado a morir, está destinado a ir al polvo, está corrompido, está corrupto. Por lo tanto, al venir ese cuerpo corrupto, ahí es donde entonces se enferma el cuerpo.
Pero muchos de los hombres de Dios que nosotros conocemos en la Biblia, algunos de ellos murieron de enfermedades. Pero lo que a mí me llama la atención es que estos hombres jamás vivieron de esa manera, dependiendo de eso. Por eso, hermano, por la fe, trate de no verse enfermo. Eso no le cuesta dinero. Y trate también de transmitir a sus hijos un espíritu de salud. No se mire enfermo, porque el momento que usted se mire enfermo, eso es tremendo, hermano. Yo se lo digo por experiencia. Trate de no verse. Y cuando menos sienta, va a amanecer mañana y dice: Dios mío, ¿qué me pasó? Siento una fuerza de búfalo. Dios mío, hermano, qué bárbaro. Y sientes que tu corazón funciona bien, y sientes que las cosas funcionan bien, y sientes que desaparecen esas manchas, que desaparecen las cosas raras de tu vida, sientes que te restauran la vista, sientes que te restauran todo. Y tú dices: Dios mío, qué bueno. Porque empiezas a vivir la salud de Dios. Claro que es un nivel en donde debemos de ponernos nosotros, hermano, a tono con el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestros padres y héroes de la fe vivieron, hermano, con esas actitudes. Mire Hebreos lo que dice allí en el versículo 13 del libro de los héroes, del capítulo de los héroes de aquí, capítulo 11 de Hebreos. Dice: todos estos, dice, murieron en fe, oiga, sin haber recibido, oiga, aquí está, mire, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oye, hermano, pero notó eso. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Esto quiere decir que estos hombres de fe, aunque no vieron todo lo que la palabra del Señor o el cumplimiento de las promesas, vivieron disfrutándolas. Disfrutaron las promesas como disfrutándolas. Es decir, nunca los amarró, hermano querido, la enfermedad, o nunca, hermano, los frustró lo que no recibieron. Simplemente, hermano, vivieron con el espíritu de fe, creyendo que aquello iba a suceder, y lógico, sucedió. Quizás no sucedió con ellos, pero sucedió con sus hijos, con nosotros, que adoptamos la fe de ellos. Por ejemplo, mire, si estaban enfermos, este tipo de gente nunca vivieron como si estuvieran enfermos. Eso provoca fe. No sé si le provoca fe, hermano, la vida de alguien que vive de esa manera. Provoca fe en la vida de uno. Por eso, hermano, debemos dar gloria a Dios y gracias. ¿Por qué? Porque todos estos hombres de Hebreos 11 y aquellos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores que ya murieron, porque muchos de ellos ya se fueron y muchos de ellos murieron por enfermedad. Lo tremendo es que, hermano, también estos hombres de Dios fueron héroes. Héroes porque nos impartieron fe, sanaron enfermos, liberaron endemoniados, predicaron unos a las naciones, otros a las ciudades, otros a los barrios, otros a los rincones, otros a las montañas, otros en las cárceles, otros en los hospitales. Oh, hermano, qué tremendo ese tipo de héroes. Esos son héroes que han estado en el mundo, hermano, predicando el evangelio. Y el Señor se atrevió a decir de estos héroes de Dios que ya no están con nosotros, pero que nos impartieron vida, que nos impartieron una fe sólida. Hermano querido, no hay cosa más extraordinaria que recordar este tipo de héroes, hermano querido, que nos enseñaron a cómo plantarnos, a cómo seguir adelante, a cómo luchar. Y el Señor mismo dice esta palabra, y a mí me impacta esta palabra ahí en Hebreos 11 también, hablando de todos ellos y de todos los que se han ido ya. Dice: de los cuales el mundo no era digno. Wow, ¿oyó eso, hermano? El mundo no era digno de tener este tipo de hombres. El mundo no era digno de tener este tipo de siervos. ¿Oyó eso usted, por favor?
Estos hombres de fe son un grupo extraordinario. Hombres, hermano, con un nivel bien elevado en el reino, de quien el mundo corrupto no es digno. Solamente, hermano, la ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén, es digna de tener este tipo de personajes. Solo la Nueva Jerusalén es digna de tener este tipo de hombres. El mundo no es digno de tenerlo. Sin embargo, Dios envió, hermano, a sus siervos a la tierra para enseñarles cómo vivir, para enseñarles cómo obtener las promesas, para enseñar cómo tener las victorias, para enseñar cómo vivir estable y reguladamente en la vida. Porque ese es el deseo bendito de Dios, que su pueblo viva en una estabilidad. Y por eso es que Cristo vino, para que nosotros podamos obtener, hermano, esas ganancias que ya están hechas, que ya están firmadas por Cristo en la sangre que Él dio para el mundo. Por eso, hermano, hoy como siervo de Dios le transmito lo que Dios ha prometido desde el principio. Porque desde el principio Él le dijo a su pueblo, yo voy a ir terminando con esto, Él le dijo a su pueblo en el capítulo 15 del Éxodo, versículo 26. Y dijo: si escucháis atentamente la voz del Señor tu Dios, y hacéis lo que es recto ante sus ojos, y escuchad sus mandamientos y guardáis todos sus estatutos, no enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre Egipto, porque yo el Señor soy tu sanador. Aleluya. ¿Oyó? Dele un aplauso a ese Señor, hermano. Él es su sanador. Aleluya. Notó esta promesa. Esta promesa para Israel natural también es dirigida para el Israel de Dios, la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y por Cristo somos poseedores de ello. Por Cristo usted es poseedor de las bendiciones. Porque Él, hermano querido, en la cruz del Calvario las hizo. Ahí llevó todo nuestro pecado. Por eso yo quiero orar, hermano, por todas las dolencias, por todas las necesidades de usted y de aquellos que nos están viendo también, y creyendo por la fe a lo que el Señor ha dicho ya. Porque el Señor también dijo, yo termino con este pasaje para que usted se lo lleve en su corazón, un pasaje famoso que dice así, Marcos 16, versículo 17 al 18. Y estas señales acompañarán, oiga, mire, las señales acompañan a los que creen a la palabra, no la palabra a las señales. Oye, es al revés. ¿Notó usted eso? Y estas señales acompañarán a los que han creído en la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Oiga, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Oye, eso, aquí dice que la imposición de manos con fe obra sanidades y liberación, y libera de diversas dolencias. Y hoy esta preciosa hora, este precioso día, Dios puso en mi corazón. He estado en comunión con Dios durante esta semana pensando en esto. Y usted vino justo para que Dios obre. Porque Dios quiere que tú goces de la salud. Dios quiere que tú goces de su palabra. No hay cosa más extraordinaria cuando la palabra se hace vida. Y yo sé que los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento cuando la palabra se hace vida. Y cuando tú te rejuveneces y cada día te sientes fuerte, joven. Y cuando vienen los achaques, porque el cuerpo, por supuesto, a medida que va deteriorándose, va reclamando ciertos dolores, ¿no? Desarreglos que uno hizo en su juventud. Pero cuando tú te renuevas con la palabra y empiezas a vivir de acuerdo a ella y a cuidar ese templo, dándole comidas adecuadas, más hierbas o vegetales, que era lo que más que todo la receta
bíblica que esa receta, cuando encontramos la receta, estaba estudiando acerca de las recetas, ¿verdad? Tanto que nos cuesta a nosotros, porque la comida que comemos nosotros es bien tóxica en gran manera para el cuerpo. Pero cuando uno empieza a descubrir las cosas que estos hombres comían desde el principio, hasta en eso eran agradables a Dios, porque eso era saludable para sus vidas. Ahora entendemos por qué duraban tanto tiempo. Porque nosotros por lo general nos gusta bastante la basura, pero no importa, lógicamente seguimos comiendo porque estamos acostumbrados a eso. Incluso hasta muchas cosas nos hicimos inmunes al agua, por ejemplo. Yo vengo de un país, hermano, de niño me acuerdo que tomamos agua del río que pasaba ahí, me hice inmune hasta esa agua. Me decía un médico, es que nosotros estamos inmunes, ya tanta agua contaminada que tomamos, y por misericordia Dios nos guardó y por amor. Pero Dios nos está hablando a nosotros que cuidemos no solo nuestra salvación, sino también nuestra salud. ¿Para qué? Para que alcancemos los años que Dios nos ha regalado y que nos va a regalar extras. Yo platicaba con las ancianas, que las dos que tenemos acá, que ya pasaron 70 a 80, lo más robusto, dice. O sea que si tú logras llegar a los 70, gloria a Dios, alcanzaste la vida que Dios prometió que alcanzaría su pueblo. Pero si alcanzaste 80, quiere decir que lograste cuidarte y ser robusto en el Señor. Pero cuando pasas de los 80, que aquí tenemos dos ancianas que ya pasaron de los 80, una tiene 85, otra tiene 90, la que está acá. Imagínense, eso es admirable. Hoy no se logra llegar tanto mucho a la juventud, hasta a los 60 ya está pataleando. Sí, ya a los 45 está medio atravesado. Pero fíjese lo que sucedía en el pasado. Nuestros padres mismos han alcanzado edades tremendas, y Dios en su palabra ha prometido eso. Y yo quiero orar, hermano, para que el Señor, yo he pedido oración a las ancianas para que oren por mí, hermano. Oren por mí. La verdad que necesito sus oraciones. Bendíganme. Y quiero bendecirlo, para que Dios le dé, si Él no viene. Porque como hablábamos ayer proféticamente, las 7 fiestas judías, las 4 que se han cumplido en Cristo, y faltan las otras 3. Que Dios me cambió el mensaje, para ahora era las 7 fiestas, pero se me dijo de que me cambió el mensaje. Entonces dije, bueno, Señor, mañana pues vamos a orar. Pero es tremendo lo que se ha cumplido proféticamente. Y solo falta la fiesta de las trompetas, que es el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que eso lo maneja Dios, y no es como los hombres lo han diseñado, porque algunos pensaron que el año pasado venía el Señor. Pero no es así. Dios tiene sus tiempos, porque era tan evidente todo, y es evidente todo, innegablemente que es evidente todo. La palabra profética está cumplida. O sea, solo falta esa fiesta y nos vamos, y luego la expiación en la tribulación y los tabernáculos en el milenio. Pero si el Señor para el tiempo y nos vamos hasta el 2030 y pico, quiere decir que nos falta un montón de tiempo. Y si sigue más allá, nuestros hijos crecerán, se desarrollarán, vivirán el acontecimiento más grande que todo hijo de Dios está esperando, que es el arrebatamiento. Daremos gloria a Dios desde arriba, pero que todo está claro, y que si usted puede escuchar ese mensaje. Y yo decía también que si un judío pudiera escucharlo,
se lo aseguro que se convertirían como se están convirtiendo miles de judíos hoy a Cristo. Están reconociendo al Mesías. Porque yo no había entendido realmente, lógicamente había predicado de las fiestas, pero nunca había entendido tan claro como el Espíritu Santo me habló. Y en la madrugada el Señor me dijo, oí como su voz allá en el interior, y me dijo: esto fue lo que comprendió a cabalidad el apóstol Pablo en toda la dimensión, y por eso predicaba al Mesías. ¡Hala! Dije, cabal, porque Pablo entendía la ley tan perfecta, y que cuando uno lo estudia, y cómo el Señor, hermano, le dio esas fiestas judías, porque no son judías, son de Dios las 7 fiestas, se las dio. Pero lo que estaba hablando era un trasfondo profético, que en Cristo se cumplieron las 4 primeras fiestas judías exactamente. La Pascua murió en la Pascua. Los panes sin levadura, que nos habla allí perfectamente de la muerte, de las primicias. Cristo, las primicias de la resurrección, que ahí mismo se levantó. Y la fiesta del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar, que él mismo les dijo: esperen, no vayan hasta que venga la fiesta, y entonces se cumplirá lo que estoy diciendo. Pero es que es fascinante oír eso, es glorioso. Entonces, cuando la palabra se te hace vida, y mira, a mí se me hizo vida, pero asombrosamente, se lo digo que estaba todo enredado. En el tiempo que las tenía que dar no podía, el Señor, no entiendo. Pero cuando se hizo vida, en una madrugada de esta se me hizo vida, se me develó todo, y era tan sencillo. Digo, qué sencillo, y no sabía, no lo entendía. No, me dijo, porque era para este tiempo que lo entendieras, porque quizás yo podría haber cometido errores si lo hubiera entendido el año pasado. Entonces la palabra quiere hacerse vida en nosotros, y este es el tiempo. Recíbala, porque cuando se hace vida te va a producir gozo, salud. Y yo quiero orar por usted, hermano. Quiero que cierre sus ojos. Quiero orar para que el Señor lo mantenga fuerte, saludable, sano. Y para que el Señor, si hay una dolencia, también la quite. Si hay un quebranto de corazón, también lo restaure. Usted que está ahí viéndonos también, quisiera orar. Yo sé que estas ondas llegan, y Dios ha usado este medio como la radio, que nos están escuchando en este momento también. Dios ha usado estos medios para transmitir su palabra, y para que su pueblo, para aquel que se apropie de las palabras de Dios, pueda recibir salud y sanidad. Si usted que está allí al otro lado está viviendo momentos duros, difíciles de enfermedades terminales, déjeme decirle que el Señor lo indujo para que escuchara este mensaje y se apropie, y de esa manera Él se glorifique. Pero si usted no ha recibido a Cristo, quizás en este instante puede también Dios glorificarse a través de su confesión de pecado, porque el Señor también se glorifica de esa manera. Si usted quiere recibirlo, recíbalo y diga estas palabras: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Quiero que entres a mi corazón y quiero que me hagas una nueva criatura. En el nombre de Jesús, Señor, yo pongo mis manos en el dolor, en la necesidad, y ahora recibo mi sanidad para la gloria de tu nombre. Reciba usted que está ahí ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todo dolor desaparece, toda enfermedad se va, porque Él dijo que por sus llagas fuimos, tiempo pasado de la palabra, sanados. Ya está hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por obrar en medio de aquellos que nos están escuchando. Amén.